Nunca me he considerado a alguien con espíritu aventurero. La verdad es que toda mi vida me he sentido más cómodo entre cuatro paredes que explorando el mundo exterior. Siempre fui de los que encuentran satisfacción en la rutina, en los pequeños rituales domésticos, cocinar algo sencillo, un plato de pasta improvisado, una sopa que no requiere más de 15 minutos. Y luego encender la televisión para ver, por centésima vez, episodios que ya sé de memoria. Para muchos, eso sería monotonía, para mí, era seguridad. Era pertenencia. Mi apartamento, desde fuera, no sería digno de una postal ni mucho menos. Los pasillos son estrechos, casi sofocantes, con ese olor a humedad vieja que nunca termina de irse. Las lámparas del techo tiemblan con un parpadeo irregular, como si en cualquier momento fueran a rendirse para siempre. Las paredes son tan delgadas que se vuelven cómplices involuntarias, me permiten escuchar conversaciones que nunca me fueron dirigidas, risas apagadas, discusiones que deberían ser privadas y hasta los televisores de otros que, como yo, buscan compañía en voces enlatadas. Con el tiempo aprendí a no ver todo eso como defectos, sino como rasgos de carácter. El edificio, en su decadencia, tenía alma. Y aunque mis vecinos no eran amigos míos, aunque rara vez intercambiábamos más que un saludo rápido en la escalera, yo sabía que estaban allí, y ese simple hecho me daba tranquilidad. Podría hacer un retrato de cada uno, la madre soltera que lidia con un hijo inquieto que parece medir su territorio golpeando con los talones el piso. La pareja jubilada en el 3B, siempre instalada en la ventana del vestíbulo, como si observar la vida pasar fuera un deber sagrado. Y, por supuesto, el hombre que vive frente a mí, que convierte la madrugada en un concierto improvisado con su música estridente. Molestos a veces, sí, pero previsibles. Y la previsibilidad, en una ciudad caótica, era un bálsamo. Mi vida era sencilla, casi demasiado. Trabajo desde casa, cocino para mí, y cuando la soledad empieza a volverse demasiado evidente, abro las redes sociales y simulo estar conectado con el resto del mundo. No es emocionante, no es extraordinario, pero es mío. Y hasta ese momento, nunca sentí la necesidad de cambiar nada. Quizá por eso noté al instante cuando algo se rompió en esa rutina. Fue una sensación sutil, como un cambio de presión en el aire, como si el edificio mismo hubiera contenido la respiración. Esa incomodidad apenas perceptible pronto se transformaría en algo más, pero al inicio, me costó ponerlo en palabras. Recuerdo con claridad la noche en que comenzó. Estaba recostado en el sofá, con el celular en la mano, desplazando el dedo por la pantalla sin realmente ver nada. Ese hábito automático, casi hipnótico, que practicamos cuando estamos demasiado cansados para hacer algo útil, pero demasiado inquietos para dormir. El murmullo de la calle, las luces que se filtraban por las cortinas y el parpadeo de mi pantalla eran los únicos elementos que componían mi mundo en ese instante. Y entonces sucedió. Las luces titilaron. Fue un parpadeo breve, un salto en la continuidad de la noche. Algo común en este viejo edificio, pensé al principio. No sería la primera vez que la instalación eléctrica daba problemas. Ya había pasado antes, durante tormentas o cuando alguien metía mano al cuadro de fusibles en el sótano. Siempre era un susto momentáneo que se resolvía en segundos. Pero esta vez, no. Las luces no regresaron. Al principio, no me moví. Permanecí inmóvil en el sofá, esperando ese clic metálico que indicaba que todo volvía a la normalidad. Esperé, con el celular en la mano, hasta que comprendí que la oscuridad no era pasajera. Encendí la linterna del teléfono y proyectéla sobre los muebles. Las sombras se alargaban de manera extraña, más densas de lo normal, como si se resistieran a disiparse. Mi primer pensamiento fue que tal vez se trataba solo de mi apartamento. Así que me levanté, descalzo, sintiendo el frío del piso bajo mis pies, y caminé hacia la caja de interruptores. Pero antes de abrirla, me detuve y miré por la ventana. Fue allí cuando entendí que la falla era mayor. No era solo mi unidad.
No era solo mi edificio. La calle entera estaba a oscuras. El vacío visual vino acompañado de algo peor, el silencio. Un silencio absoluto. El ruido de fondo que siempre acompañaba mis noches había desaparecido. No había pasos apresurados subiendo escaleras. No se escuchaban puertas cerrándose, ni murmullos de vecinos maldiciendo su mala suerte, ni el zumbido de un televisor resistiéndose con baterías de respaldo. Nada. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Se depositaba sobre mis hombros, se adhería a la piel, llenaba cada rincón de la sala. No era la clase de silencio que reconforta, era un vacío que devoraba. Me repetí, casi en voz alta, que no era nada, que era solo un apagón. Pero la excusa no me convencía. ¿Por qué, si de verdad era un simple corte de electricidad, por qué nadie reaccionaba? Un edificio lleno de personas nunca es completamente callado, menos en una situación como esa. Debería haber escuchado risas nerviosas, pasos buscando linternas, quejas, puertas abriéndose. Pero no había nada. Tomé el teléfono con fuerza y apunté la linterna hacia el pasillo. Él las reveló paredes largas y desiertas, puertas cerradas que parecían observarme, una alfombra gastada que absorbía mis pasos. Ningún rostro curioso asomándose. Ningún movimiento. Fue en ese instante cuando mi incomodidad dio un giro brusco hacia el miedo. Las luces parpadearon una vez, luego otra, y finalmente se apagaron por completo. El apartamento quedó envuelto en una oscuridad tan espesa que parecía tener peso propio. Durante unos segundos me quedé quieto, esperando el regreso del zumbido eléctrico, el clic familiar que solía anunciar que todo volvía a funcionar. Pero no sucedió. Saqué el celular del bolsillo y encendí la linterna. El haz de luz iluminó de manera frágil los muebles, las paredes, mi propia mano temblorosa. Caminé hacia la puerta, más por costumbre que por verdadera intención de salir, y la abrí con lentitud, como si temiera que algo del otro lado me estuviera aguardando. El pasillo estaba vacío. La linterna apenas lograba romper la penumbra, y la oscuridad parecía tragarse lo que quedaba de luz. Golpeé la puerta del vecino que acostumbraba a poner música a todo volumen, seguro de que si alguien estaba despierto, sería él. Un golpe, 2, 3. Silencio absoluto. Nadie contestó, ni un murmullo, ni un movimiento. Retrocedí, cerrando mi puerta con un gesto contenido, procurando no hacer ruido, como si ya sospechara que ese silencio no era natural. Dentro de mi apartamento, las sombras parecían haberse deformado, los muebles eran los mismos, pero el ángulo de la luz hacía que se vieran irreconocibles, más altos, más retorcidos. Sentí que no debía mirar demasiado tiempo, como si la oscuridad pudiera engañar a mi mente y convencerla de cosas que no existían. Busqué una radio a pilas que guardaba desde hacía años. La encendí, esperando escuchar voces humanas, alguna explicación. Solo estática. Moví el dial de un extremo al otro, nada. Ni una sola emisora. El sonido áspero llenó la habitación como un recordatorio de que, más allá de esas paredes, el mundo entero parecía haberse callado. Lo apagué de inmediato. El silencio volvió a devorar el espacio, más pesado que antes. Me acerqué a la ventana y aparté con torpeza la cortina. Afuera la calle estaba sumida en una penumbra aún más densa, cubierta por una niebla que parecía tragarse los edificios. No había faros de autos, ni transeúntes, ni el lejano rumor de la ciudad. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido. Cerré la cortina de golpe, sintiendo un alivio irracional al no tener que seguir mirando esa nada absoluta. Me dejé caer en el sofá, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero entonces lo escuché. Un golpe metálico, profundo, que resonó desde muy lejos, desde abajo. Me quedé helado. Pensé que era mi imaginación, hasta que el sonido volvió a repetirse, más fuerte, más nítido. El origen era claro, provenía del sótano. El miedo me apretó el estómago.
Quise pensar que era algún vecino, alguien intentando arreglar el problema, pero la lógica se desmoronaba, si no había voces, si nadie respondía, si el edificio entero estaba en silencio, ¿qué hacía alguien en el sótano? El golpe se transformó en otra cosa. Un arrastre. Algo pesado, irregular, húmedo, que empezaba a moverse lentamente, como si subiera los escalones. Un escalón. Pausa. Otro escalón. Pausa. Cada sonido era más cercano que el anterior. Apagué la linterna de inmediato. La oscuridad me envolvió, espesa, sofocante. Me obligué a no respirar fuerte, temiendo que cualquier ruido pudiera delatar mi presencia. El silencio solo era interrumpido por ese arrastre que continuaba ascendiendo, inconfundible, cada vez más próximo. Ya estaba en el piso de abajo. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Quise moverme, correr, pero estaba atrapado en mi propio cuerpo. El ruido se detuvo frente a mi puerta. Un silencio absoluto. Un silencio lleno de algo, como si una presencia invisible se encontrara al otro lado, aguardando. Entonces lo escuché, un roce suave contra la madera, como uñas largas deslizando su superficie. Y detrás de ese sonido, un susurro apagado, compuesto de palabras imposibles de descifrar, voces que parecían llegar de muy lejos, como si fueran ecos multiplicados. Me pegué contra la pared, los ojos desorbitados, el cuerpo paralizado por el miedo. Un sudor frío me corría por la espalda. No podía moverme. No podía respirar. El roce se prolongó unos segundos más, y luego, silencio. El silencio más absoluto que jamás haya sentido. No supe si lo que estaba al otro lado se había marchado o si simplemente aguardaba, paciente, esperando el momento en que yo cometiera el error de abrir la puerta. La oscuridad me envolvió por completo. El mundo parecía haberse reducido a ese pasillo invisible, a esa puerta frágil, y a mí.